Buenas tardes, mi nombre es Pedro Emanuel Sánchez Petul y les voy a presentar mi práctica, que es la medición de la constante de Planck usando LEDs. Esta práctica, el objetivo de esta práctica básicamente es a partir de un circuito medir el voltaje y la corriente en los diodos para a partir de una relación calcular la constante de Planck. Cuando pensamos en el cálculo de constantes físicas fundamentales como la velocidad de la luz, probablemente pensemos en un experimento muy sofisticado y en esta ocasión con este experimento van a ver que no es así. La constante de Planck puede parecer un concepto bastante enrarecido, a diferencia de, digamos, la velocidad de la luz, pero juega un papel absolutamente central en la comprensión del comportamiento de la materia a nivel subatómico. Esta constante es nombrada así en honor al físico alemán Max Carl Planck. La constante de Planck tuvo su origen en la teoría sobre la ley de distribución de energía del espectro normal, donde estudiamos la radiación térmica que emite un cuerpo debido a su temperatura. En esta teoría se introdujo el concepto de cuerpo negro, cuya superficie absorbe toda la radiación térmica. En el estudio experimental de este cuerpo negro se produjeron discrepancias entre los resultados experimentales y los obtenidos aplicados las leyes de la física clásica. Para encontrar una relación coherente entre los hallazgos teóricos y la observación experimental, Max Planck ideó un modelo en el que la energía se disipa como paquetes discretos en lugar de una variable continua. La energía se transporta y está en proporción directa a la frecuencia de la onda en que viaja. Fue Planck quien introdujo por primera vez la famosa constante H. Así, mediante un riguroso trabajo matemático y basado en los hallazgos experimentales, lo llamó quantum elemental. Inicialmente se propuso como la constante de proporcionalidad entre la energía de un fotón y la frecuencia nu de su onda electromagnética asociada. El siguiente paso vino de la mano de Albert Einstein, quien de manera análoga a Planck propuso algo que se conoce como el efecto fotoeléctrico, que a partir de este fenómeno consiste que a partir de cierta radiación podemos emitir electrones. Para analizar el efecto fotoeléctrico de manera cuantitativa, utilizaremos la siguiente relación, donde E es la energía de un fotón absorbido, phi es la energía necesaria para liberar un electrón, también llamada función trabajo, y EK es la energía cinética del electrón emitido. Se puede observar que para diodos el efecto fotoeléctrico cobra sentido cuando la energía suministrada a través del voltaje es igual a la energía mínima necesaria para emitir un electrón de nivel cuántico. ¿Qué pasa si tenemos suficiente energía para liberar esos electrones? Si proporcionamos la suficiente energía para poder liberar a los electrones, obtenemos la siguiente expresión, donde B0 es el voltaje mínimo para poder liberar a los electrones. Combinando esta expresión con la relación de Planck, podemos obtener una expresión del voltaje mínimo en función de la longitud de onda, que nos servirá para poder calcular la constante de Planck. Ahora les voy a hablar un poco sobre los diodos semiconductores. Un diodo es un semiconductor y un dispositivo fabricado de material NiP,
Los materiales semiconductores del diodo semiconductor están dopados o contaminados con impurezas, de tal manera que insertan una cantidad de huecos o electrones en el material. El material con más electrones se le conoce como tipo N, mientras que el material con más huecos se le conoce como tipo P. Se les conoce como portadores mayoritarios a los huecos o electrones excedentes. Estos portadores mayoritarios son los principales encargados de la conducción. En la imagen podemos ver un diodo sin polarización, donde podemos ver que cuando se unen los materiales N y P, los electrones y los huecos cercanos a la unión se recombinan. Esto provoca que disminuya la cantidad de portadores libres cerca de la unión. Esta región con pocos portadores libres se le conoce como región de agotamiento o empobrecimiento. Considerando la aplicación de un voltaje externo en la unión de materiales PN, en donde la terminal positiva está conectada al material tipo N, el número de iones positivos en el material N se incrementa en la unión. Esto debido a la gran cantidad de electrones libres en la unión en el material P, igual con los iones negativos y los huecos. El efecto final es un incremento en la región de empobrecimiento, una barrera tan ancha que los portadores mayoritarios no pueden pasar a través de esta. Sin embargo, los portadores minoritarios generan una corriente muy pequeña. Esta corriente se le conoce como corriente inversa de saturación. La polarización directa es cuando el diodo se conecta en su terminal P al positivo y su terminal N al negativo de la fuente. Esta configuración de polarización empujará a los huecos en el material tipo P y a los electrones al material tipo N, de tal manera que estos se recombinan cerca del límite, por lo que se reducirá la región de agotamiento. El flujo de portadores minoritarios sigue igual que en IS. En polarización directa, el flujo depende principalmente en los portadores mayoritarios, debido a la región de empobrecimiento reducida y a la atracción del potencial contrario al material. Se incrementa la corriente que fluye a través del diodo. En la siguiente imagen podemos apreciar la curva de corriente contra voltaje, que es característica de los diodos. En nuestro caso nos va a interesar la parte derecha donde se encuentra la polarización directa. Esta parte de la gráfica se puede representar utilizando la ecuación de Shockley, que es la que se puede ver en pantalla. Ahora les voy a hablar sobre los LEDs, que básicamente son diodos que emiten luz. Un diodo emisor de luz LED es un diodo óptico que emite luz cuando se polariza hacia adelante y se introdujo en 1962. Siempre que la unión PN tiene polarización directa, los electrones a través de la unión PN forman el material semiconductor tipo N y se recombinan con los huecos del material semiconductor tipo P. Un LED opera de la siguiente manera. Los electrones libres están en la banda de conducción, mientras que los agujeros están presentes en la banda de valencia. Por lo tanto, los electrones libres están en el nivel de energía más alto con respecto a los huecos. Cuando los electrones libres con huecos caen de una banda de conducción a otra de valencia, el nivel de energía asociado cambia de un valor más alto a un valor más bajo. La energía correspondiente a la diferencia entre el nivel superior y el nivel inferior es liberada por un electrón, mientras viaja desde la banda de conducción a la banda de valencia. En el LED, la energía se libera en forma de fotones que emiten la energía luminosa. Por lo tanto, estos diodos se denominan diodos emisores de luz y el proceso se denomina electroluminiscencia. Entre el tipo P y el tipo N existe una región activa. Esta región activa emite luces cuando un electrón y un agujero se recombinan durante el diodo con polarización directa. Los huecos forman el tipo P y el tipo E forman el tipo N.
Ambos se introducen en la región activa y cuando se recombinan se emite luz. Buenas tardes, yo soy Francisco Javier Peña Espinosa, también estudiante de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias, y continuaré con la exposición como mi compañero Pedro Emanuel. Bueno, hablamos de LEDs, que son diodos emisores de luz. ¿A qué se debe el color que cada uno de estos puede emitir? Principalmente a los materiales que encontramos justo en la región de agotamiento, que por lo general, o más bien están formados por materiales de los grupos 3 y 5A. Esto tiene que ver directamente con el tipo de material del que estemos hablando, si es pentavalente o material N o tetravalente o material P. En este caso, se tienen una gama de distintos colores asociados a cada uno de estos LEDs, como infrarrojo, rojo, amarillo, naranja, verde, azul, blanco, incluso ultravioleta, cada uno con un voltaje característico de encendido, todos ellos, en este caso, a 20 miliamperes. Como podemos observar, aparecen combinaciones como arsenuro de galio con fósforo, fósforo y así, inclusive antimonio, bismuto, indio y galio. La fotoemisión, como ya se habló, tenemos a partir de la ecuación para efecto fotoeléctrico, utilizando las relaciones que se mencionaron con anterioridad, una expresión de esta manera, donde phi representa la función de trabajo y también las contribuciones no radiativas, mientras que esta parte asociada a la energía del fotón constituye la contribución radiativa. Todo ello en conjunto constituye la energía de emisión de, en este caso, el fotón. Asumiendo una contribución no radiativa ínfima con respecto a la contribución radiativa, es decir, donde podemos despreciar phi porque es mucho más pequeño que la contribución radiativa dada por esta razón, entonces nuestra ecuación toma la siguiente forma. Y así podemos determinar la constante de Planck en función de las constantes E, C y las cantidades lambda, que corresponde a la longitud de onda, y al potencial de encendido, B0. Los materiales empleados en la práctica fueron los siguientes. Un eliminador de baterías de 24 volts a 2 amperes con el número de producto ELI 2024 de la marca Steren, un módulo Buck-Bust ZK4KX, que no es más que un controlador de fuente de voltaje variable, cuya marca es genérica. Un multímetro digital MU118 de la marca Rolls y uno digital de la MUL 285 de Steren. El MUL 285 corresponde al modelo. Protoboard de ensamble deslizable de un bloque y 2 tiras, 509-015 de Steren. Y una gama de 7 distintos LEDs, desde el infrarrojo, rojo, amarillo, verde, azul, rosa y ultravioleta. Estos de las marcas Everlight y C-LED. Y una resistencia de 330 ohms con una tolerancia del 5% a un cuarto de watt, también genérica. Esta cabe resaltar que es la cantidad nominal de la resistencia. Este es su valor nominal. Realmente se reportó una medida de 324.2 ohms, medida con el multímetro con su respectiva incertidumbre, también proveída por el multímetro. El desarrollo experimental consistió en un arreglo de la siguiente manera. Se tiene un circuito simple que consiste en un LED en serie con una resistencia polarizado de forma directamente de la fuente de voltaje variable, en este caso, la que se está mostrando en pantalla, mientras se está midiendo con el multímetro MUL285 la caída de potencial en las terminales del LED entre el cátodo y el ánodo. En este caso se tiene una lectura de 1.897 volts y asimismo se mide la corriente en serie en el circuito, que en este caso es la lectura de 6.43 miliamperes. Para el arreglo experimental, pues puede apreciarse que se utiliza el protoboard para montar el circuito y las puntas, unas puntas caimán-caimán y puntas banana-caimán para los distintos multímetros. Asimismo, es más fácil observar el diagrama de bloques. Se tiene el eliminador de baterías que alimenta directamente el módulo Buck-Bust
Y este a su vez alimenta el circuito, donde está nuestra toma de voltaje a una resistencia de 330 ohms, valor nominal, y esta en serie con un LED a la polarización directa. Mientras que la salida de este circuito alimenta a los dos multímetros y estos nos dan mediciones de corriente y voltaje. Los resultados fueron los siguientes. Se observaron, como puede verse, las curvas características de los LEDs en las regiones de funcionamiento. Sin embargo, para el LED infrarrojo hay un comportamiento un tanto extraño, posiblemente debido a la velocidad de conmutación que tiene el elemento, en este caso utilizado el LED infrarrojo, que produce algún tipo de ruido a la hora de determinar la relación voltaje-corriente. Asimismo, se realizaron ajustes de las regiones lineales de estas curvas para determinar la intersección con el eje de las abscisas, y esto nos proporciona el voltaje de encendido o V0. Se tiene para el infrarrojo un valor de 1.104 volts, para el rojo un valor de 1.85 volts, para el amarillo un valor de 1.85 volts, coincidiendo con el de rojo, para el verde un valor de 2.265 volts, para rosa 2.623 volts, azul 2.598 volts y ultravioleta 2.889 volts. En la siguiente gráfica se muestra el procedimiento que fue utilizado para determinar el valor de V0. Se tiene el conjunto de 30 datos de las mediciones de voltaje y corriente realizadas sobre el circuito antes mencionado, y en la región de encendido se realiza un ajuste lineal a la curva. Con los valores obtenidos de la pendiente y de la ordenada en el origen de esta curva, de esta recta, se determina V0 como este intercepto. En la gráfica se muestra el LED verde, sus datos experimentales con sus relativos incertidumbres asociadas. Como pueden notarse, son tan pequeñas estas que aparentemente son puntos. Y finalmente los resultados. Este procedimiento de obtención de V0 se siguió para cada uno de los colores de LED. Y asimismo, se utilizó la longitud de onda media proveída por el fabricante del LED y se realizó una gráfica del voltaje de encendido contra el recíproco de la longitud de onda en unidades de metros, unidades del sistema internacional. Y a esta curva se le realizó un ajuste lineal, obteniendo con ello el valor de la pendiente que nos determinaría, coincide directamente V0 por lambda, que si se puede recordar de las diapositivas anteriores, es necesario para calcular o determinar, en este caso, el valor experimental de H, que obtenemos un valor de 6.78711360 y demás decimales por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y tenemos también asimismo una incertidumbre asociada de 0.46 por 10 a la menos 34 joules segundo, lo cual nos genera un resultado muy cercano al valor actual aceptado de H, que es de alrededor de 6.262 por 10 a la menos 34 joules segundo. Con esta cantidad, al contrastarlo con el valor teórico de H, se obtuvo una discrepancia porcentual del 2.43%, un error relativo porcentual. Entonces, además, al considerar lo que es la incertidumbre asociada al valor de H experimental, se tiene que el valor de la constante de Planck teórico cae directamente en este intervalo. Entonces, tal cual el experimento satisfizo los objetivos propuestos desde un inicio, que es la determinación experimental de la constante H, la constante de Planck, con LEDs. Asimismo, puede evidenciarse el hecho de que con algo tan sencillo como el montaje empleado, constando de un LED y una resistencia, y con algo tan cotidiano como los LEDs, que los tenemos en pantallas de televisión, pantallas de celulares y en múltiples otros dispositivos electrónicos, puede determinarse algo tan fundamental y extraordinario como la constante de Planck, que está inmersa en toda la teoría cuántica. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.